chirigota, como decía nuestro hermano Marcos, que vino la primavera. Rodamos en este mes, el mes de la Biblia, ¿no? Y entramos en el mes que recordamos el mes de la Reforma. Y bueno, nuestros hermanos allá en Argentina están celebrando los 100 años, o sea, tiempo de celebración. Creo que de alguna manera todos recordamos, o quizás los más viejitos aquí, un cuento o una serie de cuentos, una historia escrita en la Edad Media, de cuentos, algunos persas, otros árabes, que se llama Las Mil y Una Noches. Y allí algunos de estos cuentos fueron llevados a la pantalla por los estudios Disney, entre los cuales está Simbad el Marino, Alí Baba y los 40 ladrones, Sherezade, Aladino y la lámpara maravillosa, entre otros, ¿no? Y este último cuento, Aladino y la lámpara maravillosa, nos relata el cuento de un joven que encuentra una lámpara vieja, la empieza a pulir, la empieza a limpiar, y allí se aparece un genio, ¿verdad? Y el genio le dice: pídame lo que quieras, que yo te lo daré, totalmente dispuesto a cumplir sus deseos. Y en esta mañana yo no quiero comparar al genio con el Señor, porque mientras que este genio estaba al servicio del hombre, nosotros somos los siervos del Señor. Y no somos nosotros los que estamos a su servicio y no Él el que está a nuestra disposición. No obstante, leyendo este cuento, por vía de contraste, me puse a pensar acerca de los distintos pedidos, las oraciones que encontramos en la palabra de Dios de distintos personajes bíblicos, de distintas personas de todas las edades. Y en esta mañana quisiera compartir acerca de algunas de las tantas oraciones, 3 oraciones quisiera que compartiéramos en esta mañana acerca de cómo oraban, qué pedían los siervos de Dios, ¿no? Oraciones muy diversas en las casas, en el templo, algunas, como en el profeta Jonás, hasta desde el vientre de un pez, orando al Señor. Aquellos fariseos que dice que hacían oraciones de pie en las plazas, ¿verdad? En el templo. Y hay algunas oraciones en la palabra de Dios que en esta mañana quisiera que estuviéramos leyendo, ¿no? La primera de ellas se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 5. Y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pida lo que quieras que te dé. Y dije, bueno, de alguna manera este pasaje es parecido al cuento de Aladino. El Señor se le aparece a Salomón y le dice: pide lo que quieras que te dé. Y esta es la versión Reina Valera, pero ustedes saben que en otras versiones, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. No dice: pídeme lo que quieras que te dé. Parece que tiene más énfasis. Yo te lo voy a dar, dice, ¿no? Y la Nueva Traducción Viviente dice lo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. O sea, un ofrecimiento de Dios divino, del Señor, sin ningún tipo de restricciones. No hay ninguna limitación para el pedido, para el ofrecimiento de Dios. No le dice que pida con moderación o dentro de ciertos límites, sino que nos anima o le anima a Salomón a pedir lo que quisiera, ¿no?
revela la generosidad del Señor, quien está dispuesto a responder nuestras peticiones. Y dije hace algunos minutos que yo creo que no hay otro ofrecimiento como este en la palabra de Dios a nadie. Pero meditando un poco y leyendo, encontré en los evangelios estos 4 versículos. Y estos versículos son de boca del propio Señor Jesucristo. Dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en Juan 15:16 dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es una promesa del Señor. Y aquí hay una palabra clave que aparece en los 4 versículos, dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es que yo hace tiempo quizás que esté orando por algo y el Señor no me lo esté concediendo? Si la palabra de Dios dice, todo lo que pidieres, te lo daré. Por supuesto que recordamos el caso de quizás algún niño pequeño, capaz que ve al padre trabajando con una moladora y le encanta ver o imitar al padre y le pide al padre que le dé la moladora y el padre no le da la moladora porque el niño no entiende que hasta que crezca no puede usar eso, ¿no? Y para recibir todo lo que queremos, en estos 4 versículos hay algunas condiciones. Dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo. Creyendo. Otro versículo dice, todo lo que pidiereis, ¿para qué? Para que el Padre, dice, sea glorificado. Otro texto dice, todo lo que pidiereis, allí también hay una condición, dice, si lleváis frutos, ¿no? Y me hice la pregunta, ¿no? Y les hago la pregunta, ¿qué le pedirían al Señor si el Señor les dijera, bueno, pídeme lo que quieras y te lo daré? No le voy a preguntar qué digan, pero ¿qué le diría yo al Señor? El Señor dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. El Señor hablando con Abraham, que ya tenía casi 100 años, y no había tenido hijos, le hace la siguiente pregunta a Abraham. ¿Hay alguna cosa difícil? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Nos preguntamos. Indudablemente que la respuesta que conocemos es no hay ninguna cosa difícil para Dios. ¿Crees esto? Para nosotros hay muchas cosas difíciles, algunas cosas imposibles de realizar, como las que hizo el Señor, ¿verdad? Resucitar muertos, sanar quizás a algún enfermo, caminar sobre el agua, multiplicar los alimentos, los panes y los peces. Pero Dios, en su amor y misericordia, puede obrar en nuestro favor, porque el deseo del Señor siempre es bendecirnos. Cuando
en el libro de Esdras 8:22 le dice a su pueblo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Estás pidiendo a Dios y le estás buscando de corazón? La mano de Dios está extendida sobre tu vida. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces nos preguntamos, o me pregunto, ¿estoy pidiendo solamente por mis necesidades o estoy pidiendo cosas para la gloria del Señor? Volviendo a la oración de Salomón, allí en el... Bueno, ahí está, la oración de Salomón. En el libro de Primera de Reyes 3:6-9, Salomón le dijo, miren lo que le pidió cuando el Señor le hizo la pregunta. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? La sabiduría, como mayor petición, fue lo que le pidió Salomón. Pidió sabiduría para gobernar justamente a su pueblo. En lugar de buscar cosas materiales, pedirle al Señor que le diera gloria en su reinado, éxito personal, que le diera bienes, pidió que le diera sabiduría para gobernar al pueblo, para cumplir su responsabilidad. Y no deja de sorprendernos, ¿no? Porque, como digo, podía haber pedido riqueza, podía haber pedido otro tipo de cosas. Sin embargo, lo que pide es sabiduría, un corazón sabio para gobernar, ¿verdad? Qué importante es tener sabiduría para conducirse en nuestra vida cristiana. La persona necia busca las respuestas solo dentro de sí, no pide ayuda, no busca a Dios, pero el sabio es aquel, dice, que busca a Dios. El entendido es aquel que busca a Dios. Y esta sabiduría de hombres y mujeres de Dios que encontramos a través de la palabra es la que necesitamos para vivir nuestras vidas, especialmente en este siglo XXI tan conmocionado por tantas cosas. Pedirle al Señor ser un instrumento en sus manos. No me importa quizás ser necio a los ojos del mundo, pero debemos procurar ser sabios a los ojos de Dios para conducirnos, ¿no? Y la sabiduría que Dios me regala, ¿verdad?, es para vivir cada día, cada momento de nuestra vida, que sepa descansar en Él sin temer que no se hagan realidad algunas de las cosas que emprendo. Recordemos que tenemos un Dios todopoderoso, generoso, y que juntamente con el pedido de sabiduría le agregó todas las demás cosas a Salomón que él no había pedido. La segunda oración que quisiera que consideráramos en esta mañana es la oración de Nehemías. Dice en el capítulo 2, los primeros 5 versículos, dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey.
Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Acá también el rey le dice o le hace este ofrecimiento parecido al que le hizo el Señor al rey Salomón, ¿no? Le dice: ¿qué cosa pides? ¿Qué pides? Y este versículo, el número 4, dice: entonces oré al Dios de los cielos. Imagínense ustedes, habrá sido que cuando le hizo esta pregunta se puso a orar, se arrodilló, quizás cerró los ojos, estuvo allí unos minutos orando, o fue una oración que yo la titularía pedido ya. O sea, fue milésimas de segundo. ¿Cuánto tiempo les parece que pudo haber estado orando como dice acá, no? Pero indudablemente que muchas veces pensamos que si nuestras oraciones son cortas, quizás Dios no nos oye porque son muy cortas. Si con 2 o 3 cosas terminamos de orar, capaz que no somos tan espirituales porque tendríamos que orar más largo. Y la exhortación del Señor que dice: no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero detrás de esta oración rapidísima había todo una vida, un clamor permanente de oración. ¿Por qué? Porque si prestamos atención al capítulo 1 del libro de Nehemías, veremos que estuvo permanentemente en oración. Allí, en el capítulo 1, dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Tenía una vida de oración, ¿verdad? Apoyada por esa oración, clamó al Señor en ese instante y en su oración estaba clamando permanentemente por el dolor que tenía su pueblo. Y la pregunta que me hago es: ¿sentimos nosotros ese dolor por aquellos que nos rodean y pedimos por su salvación, o ocupamos el tiempo de nuestra oración simplemente por nuestras propias necesidades que tenemos? Somos también nosotros conscientes de la persona de Dios. Tenemos que reconocer que Nehemías le decía: tú eres un Dios grande y poderoso. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, nos damos cuenta que estamos delante del Señor y Creador de todo el universo, de lo infinito, de la pequeñez de nuestras vidas, para pedirle al Señor. Te ruego, Jehová, dice Nehemías, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Y hermanos, hay algunos cristianos y algunos grupos que incluso enseñan que le tenemos que demandar a Dios las cosas, pedirle
exigirle. Pero, ¿quién somos nosotros, verdad? Pecadores redimidos por la sangre de Cristo para exigirle al Señor que haga algo en nuestras vidas, sino que delante de su presencia, aquella que también el profeta Isaías vio, donde dice que lo vio en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, aquel Dios todopoderoso, ser conscientes cuando estamos clamando a Dios en oración, que Él tiene la capacidad de darnos y también tiene la voluntad de no darnos cuando algo no es bueno para nuestras vidas. La otra cosa que tenía Nehemías era cuando no marcha la tecnología, no marcha. ¿Tenemos esperanza de que el Señor va a hacer algo con lo que le estamos pidiendo? Me gustó, porque me gusta mucho la canción que nuestro hermano Marcos puso hoy, de Marcos Witt, Dios de pactos. Dice que guardas tus promesas, que cumple tu palabra. ¿Cuántos años estuvieron el pueblo de Israel en Babilonia, de Judá? Estuvieron 70 años, pero Dios le había prometido que iban a volver y el Señor iba a cumplir su promesa. ¿Cuánto hace que estás orando a Dios, quizás por un problema en tu vida, o alguna enfermedad, alguna situación difícil de solucionar, por la salvación de tus hijos o de algún ser querido, por alguna necesidad en tu trabajo? ¿Cuánto oraba Pablo por su aguijón en la carne para que el Señor se lo quitara? Pero el Señor no se lo quitó porque le era necesario para poder cumplir con su tarea de la mejor manera que si se lo hubiera quitado. Dios no se olvida, Dios no está sordo, Dios no es incumplidor, sino que Dios está esperando el tiempo para contestar nuestras oraciones. Nosotros vivimos en el cronos, que en griego es el tiempo físico que va pasando, ¿no? Hoy en la mañana, en la tarde es el tiempo. Pero el tiempo de Dios es el kairos, es el tiempo de su buena voluntad, el tiempo en que nuestra vida va a ser bendecida con lo que le estamos pidiendo, dándonos, concediéndolo o no. Quisiera que consideramos finalmente una última oración, y es la oración de Jesús allí en el Getsemaní. Y en el capítulo 26 de Mateo, en los versículos 37 al 44, dice lo siguiente: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Siendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. La oración de Jesús en Getsemaní es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Contiene algunas cosas difíciles, ¿verdad?, de explicar. Aquí vemos al Señor Jesucristo librando la batalla definitiva contra el pecado, y se presenta en dos actos esa batalla.
Getsemaní y el Gólgota. Me preguntaba, ¿por qué para ir al Gólgota era necesario pasar por Getsemaní? ¿No se podría haber evitado ese episodio en la vida del Señor? Pero vemos que fue en el monte de Getsemaní, allí donde Él estuvo orando, donde tomó la decisión, la convicción que se materializó allí en el Calvario. Y una de las mejores formas de tomar decisiones en nuestras vidas, decisiones de cualquier tipo, sean importantes o no, es la oración. ¿Y cuántas veces, como los discípulos, verdad, somos seres humanos y nos rendimos o no perseveramos en la oración? O tal vez cuando estemos pasando una situación difícil de afrontar en nuestra vida, decimos, bueno, lo que tengo que tomarme unas vacaciones para olvidarme un poco, para despejarme un poco en momentos de dificultad. Y peor a veces, quizás a alguno le entre la depresión y no tenga deseos de orar en momentos de enfrentar problemas, dificultades en nuestras vidas. Como le dijo Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es débil. Si hay una cosa que tenemos que aprender como cristianos, es la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Nosotros también debemos recibir para nuestras vidas esta exhortación del Señor de velar, ¿verdad? La somnolencia de los discípulos parece que ha alcanzado al cristianismo de este siglo XXI, ¿no? Y a veces quizás nos olvidamos de velar lo que puede abrir las puertas, ¿verdad?, del enfriamiento en nuestras vidas, ¿no? Cuando todas las cosas nos indican en este siglo que el Señor está cerca, dice el Señor, y hallará al Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. O sea, tenemos que pensar en que debemos orar y no desmayar, ¿no? Y muchos creyentes, muchos cristianos en este siglo están perdiendo la sensibilidad ante el pecado y muchas veces hay muchos creyentes que aceptan o son, indiferentes frente a la realidad que nos rodea, ¿no? El Señor rogó 3 veces, o sea, ¿por qué no le bastó una vez? Oró la primera vez, que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. O sea, a pesar de que iba al Calvario y iba a cumplir su misión, le dolía, le costaba, y muchas veces nos duele o nos cuesta tomar las decisiones y cumplir la voluntad del Señor. Volvió la segunda vez y recién después de orar 3 veces encontró para su alma la paz y la tranquilidad en la comunión con el Señor. Tenemos que velar y perseverar. El Señor es bueno, misericordioso y va a darnos lo que necesitamos. Presentémonos delante de Dios como se presentó Nehemías, sabiendo que es el Todopoderoso, el Alto, el Sublime. Vengamos ante su presencia con gratitud, pidiéndole no solamente por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de aquellos que nos rodean, por la salvación de aquellos que nos rodean. Hagamos nuestras peticiones sin desmayar, confiadamente, y estemos ciertos de sus promesas que son fieles y va a cumplir. Quisiera terminar con unas palabras de oración, los invito a
inclinar nuestras cabezas, vamos a estar orando al Señor para que nos ayude. Padre Santo, bendito Dios, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces con qué necesidades hemos venido cada día a tu casa en esta mañana. ¿Cuál es aquella cosa que tú tienes que obrar en nuestras vidas? ¿Cuál es aquel problema que está allí, Señor, que necesitamos tu auxilio? Porque somos, Señor, finitos y somos mortales. Tú eres el Todopoderoso, venimos delante de ti. Seas tú dándonos, Señor, el Espíritu aquel para poder estar en intercesión, Señor, delante de ti, que podamos confiar en que todo lo que tú haces es para nuestro bien y, Señor, que saber que tus promesas se cumplen y vivir esas vidas, Señor, que te agraden delante de ti para que tú, Señor, también puedas conceder las peticiones de nuestro corazón conforme a tu soberana voluntad, Señor. Despídenos con tu paz y tu bendición y que en esta semana, Señor, podamos estar cada día, Señor, delante de ti, pidiéndote y rogándote cada segundo de nuestras vidas por nuestras necesidades y las de aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.